Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más estoy con ustedes para compartir esta escuela dominical del Templo El Calvario de las Asambleas de Dios. Como recuerdan, esta es la clase para nuestro grupo de adultos y estamos estudiando el Nuevo Testamento. Hoy vamos a continuar estudiando las cartas de Pablo. Estas cartas de Pablo son impresionantes porque Pablo las escribió para diferentes iglesias de su época, hace ya casi 2000 años. Pero el estudio de estas cartas, sus enseñanzas, sus consejos y la forma en que nosotros vemos que estas cartas no pasan de moda, significa que aunque las escribió el apóstol Pablo, estas cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo para la iglesia en todos los tiempos. No solo en el tiempo de Pablo, sino también para nuestra iglesia actual. Entonces, el tema de hoy es las cartas de Pablo, la segunda parte. Antes de comenzar, vamos a orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Amado Dios, en este momento te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gloria, Señor, y honra una vez más porque nos permites aprender de ti, aprender de tu palabra y, Señor, ver los consejos que tú nos brindas para este tiempo que tanto necesitamos tus enseñanzas. Te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos dirija en este día y que nos use y que también toque a las personas que de alguna u otra forma van a escuchar el estudio en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Entonces vamos a estudiar la segunda parte de estas cartas de Pablo y tenemos como subtema que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Esto es un punto importantísimo porque, como todos sabemos, la cabeza es donde está alojado el cerebro y el cerebro es el que nos permite a nosotros movernos, hablar, respirar, todo, absolutamente todo va a depender de un comando cerebral. Cristo es nuestra cabeza, Cristo es nuestro cerebro pensante. Vamos a estar estudiando en todas las diferentes cartas que nos faltaron. Hoy vamos a leer en la carta de los Efesios, de los Colosenses, primera y segunda carta a los Tesalonicenses. También vamos a ver las cartas a Timoteo y a Tito. Gloria a Dios. Tenemos un versículo clave que dice de la siguiente manera: Él, Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Esto se encuentra en Colosenses 1:18. Dice aquí que Cristo es la cabeza de la iglesia. De manera, hermanos, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver en el estudio de hoy cómo debemos nosotros funcionar siendo parte de este cuerpo de Cristo. Gloria a Jesús. Como les dije, tenemos una base bíblica interesante, varias cartas el día de hoy y vamos a tener algunas metas de la enseñanza, como por ejemplo comprender las 3 verdades claves en esta lección, que son: Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo regresará por los creyentes y que los líderes cristianos deben seguir a Cristo. Amén. En segundo lugar, vamos en la clase de hoy, al terminar la clase, vamos a comprometernos a vivir como alguien que está verdaderamente entregado a Cristo. Y en tercer lugar, debemos buscar oportunidades, o esta clase nos enseñará cómo buscar oportunidades para guiar a otros a aceptar la verdad de Cristo. Amén. Entonces, vamos a comenzar con nuestro tema número 1. Este tema número 1 vamos a ver Cristo y su iglesia. Y como les decía, el primer punto que vamos a tratar, Cristo es la cabeza de la iglesia.
y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, como Cristo es la cabeza de la iglesia, les explicaba hace un momentito que en la cabeza es donde nosotros tenemos al órgano principal que se llama cerebro. Y a través del cerebro es que nosotros recibimos los comandos de todo el cuerpo. De manera, hermanos, que si algo nos pica en un pie, automáticamente los ojos se dirigen hacia donde nos picó algo. Probablemente reaccionemos, estiremos la pierna, movamos el cuerpo hacia ese lugar, etc. De manera que cuando un miembro de la iglesia de Cristo o del cuerpo de Cristo le pasa algo, Cristo lo siente y manda el comando al resto del cuerpo para que ese resto del cuerpo se sensibilice con el hermano que está afectado y podamos nosotros ayudar a ese hermano. Vamos a leer a ver qué nos dice Colosenses 1 del 15 al 20 y dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses, que es una de las cartas de Pablo a los colosenses, nos explica algo acerca de nuestro Señor Jesucristo y nos dice quién es nuestro Señor Jesucristo. Cristo es la imagen del Dios invisible. La Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, su unigénito Hijo Jesucristo le ha dado a conocer. Cristo es además parte de lo que nosotros creemos que es la Trinidad. Nosotros creemos que hay un Dios y tres personas que conforman ese único Dios. Y una de esas personas es nuestro Señor Jesucristo. Y lo confirma este libro porque dice, Él es el primogénito de todo lo que hay, de toda la creación. En Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Esto significa que nuestro Señor Jesucristo fue el autor de la creación y Él no fue un ser creado como muchos creen. No, Él no tuvo principio, no tuvo fin, porque Él es Dios eterno y creador de todas las cosas. Dice aquí también que en Cristo todas las cosas subsisten. O sea que todo lo que hay en el universo completo existen solo porque Cristo existe, solo porque Dios es Dios. Y dice además que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, en todo. Él es el principio de todo lo creado, de todo lo que hay. Él es el quien hizo todas las cosas. Él es la cabeza de la iglesia. Y dice aquí que es el primogénito de los muertos. ¿Qué significa esto? Recuerdan que leímos cuando empezamos a estudiar el Nuevo Testamento, el ministerio de Cristo en la tierra. Y en su ministerio nuestro Señor Jesucristo resucitó. Él es el primer ser humano, porque fue 100% humano, que venció la muerte. Y por lo tanto
Nosotros que creemos en Él, ya lo hemos estudiado, creemos que si morimos vamos a resucitar con Él. Cristo es el primogénito de todo para que tenga siempre la preeminencia, para que todo lo que nosotros hagamos reconozcamos que Él es lo más importante de la vida del ser humano y del universo. ¿Por qué es así? Porque le agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de la deidad. ¿Y por qué? Porque a través de Cristo pudo el Padre reconciliarse con la humanidad, o no el Padre reconciliarse, la humanidad a través de Cristo puede reconciliarse con nuestro Padre y Creador. Y eso lo hace, según este libro, mediante la paz que ofrece la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a pasar, hablando de este tema de Cristo y su iglesia, vamos a leer también en Efesios, que es otra carta de Pablo a los Efesios 2, 19 al 22. Dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué maravillosa lectura! Ya no somos extranjeros, ya no estamos distantes de nuestro Creador, sino que ahora nosotros somos ciudadanos, oigan bien, de los santos y somos miembros de la familia de Dios. Somos amigos de Dios, somos hijos de Dios. Eso es una verdad maravillosa que podemos entender. Y somos edificados en el fundamento de los apóstoles, que el fundamento dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Recuerdan aquella verdad del Evangelio o de los Evangelios de Pedro cuando dijo Cristo, ¿quién dicen la gente que soy yo? Y Pedro le contestó a Cristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cristo le dijo a Pedro, le dijo en ese momento el Señor, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No quiso decir que fue sobre Pedro, que era una piedrita, sino sobre la roca. Y dice aquí, la principal piedra del ángulo es el mismo Cristo. Sobre la roca era sobre la verdad que Pedro había expresado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí dice en la carta a los Efesios que Cristo es la principal piedra del ángulo. Aquí compara la iglesia no solo con un cuerpo donde Cristo es la cabeza, sino con un edificio donde la piedra principal, el fundamento, es nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí que todo el edificio, o sea, toda la iglesia, bien coordinada, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y dice que también nosotros somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos morada de nuestro Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros. Está con nosotros, pero vive dentro de nosotros. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y esto es maravilloso, hermano. Cristo y su iglesia, donde Cristo es la cabeza de un cuerpo, donde lleva todo lo que son los comandos principales, o donde Cristo puede ser la piedra angular de cualquier edificio. Y nosotros somos el resto de lo que componemos ese edificio, porque Dios vive en nosotros. En el punto número 2, vemos que que Cristo da dones, dice, los dones de Cristo edifican la iglesia. Cristo entonces, como cabeza del cuerpo, le da dones a la iglesia
¿para qué son esos dones? Vamos a ver qué dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 11 al 16. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí vemos de nuevo la función de Cristo como cabeza de la iglesia y como cabeza le da dones a la iglesia. Es como el cerebro que permite que el corazón lata, que los pulmones ventilen y capten oxígeno, que los ojos vean, todo viene a través del cerebro y esto mismo lo hace Cristo con su iglesia a través de los dones espirituales. Y dice aquí que por eso constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos dones que están en la iglesia de Cristo son ¿para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo. Esos dones para que todo el que tenga uno de estos dones edifique a la iglesia y la edifique en la enseñanza de la palabra de Dios que nos ofrece Cristo Jesús. Dice, ¿para qué? ¿Cuál es el interés de nuestro Señor Jesucristo de que seamos enseñados en su palabra? Que ya no seamos niños fluctuantes, sino que lleguemos, dice aquí, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que cada día nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Creador. Para eso están los dones espirituales, para eso se emplean la edificación de la iglesia, los dones espirituales, para que lleguemos a ser como nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo somos? ¿Lo podremos alcanzar aquí en la tierra? No, probablemente no, pero algún día el Señor completará la obra en nosotros. Pero mientras estemos aquí en la tierra debemos trabajar para parecernos más a nuestro Creador. Amén. Para que la imagen de Dios se refleje en nosotros como fue al principio. Dice aquí, para que sigamos la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada miembro de la iglesia de Cristo tiene una función y esa función debe ayudar para que el otro desempeñe su propia función. Y cuando todos los órganos del cuerpo, todos los miembros del cuerpo hagan su función, siendo dirigidos siempre por la cabeza que es Cristo, tendremos una iglesia bien edificada en amor y que va a crecer cada vez más hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pasar ahora al punto número 2. Hermanos, vamos a seguir explorando las cartas de Pablo y en este punto número 2 vamos a ver acerca de la venida de Cristo. Nosotros hemos estado estudiando que Cristo viene por su iglesia. Lo estudiamos en el libro de Hechos, cuando se expandió el reino de Dios,
cómo llegó a expandirse y cómo comenzó la iglesia. Lo vimos en las primeras cartas de Pablo y ahora en este segundo estudio de las cartas de Pablo también debemos hablar de la venida acerca de la venida de Cristo, que es el tema número 2. Y vamos a ver el punto 1, que es resucitados para estar con Cristo. Yo, que me crié en el Evangelio, les puedo afirmar que el tema de la venida o de la segunda venida de Cristo era bastante predicado cuando yo era pequeña. Normalmente escuchábamos: Cristo viene pronto. No sé qué ha pasado, pero con los años las personas como que se han olvidado de predicar acerca de esta segunda venida de Cristo. Sin embargo, es un tema que no pasa de moda, porque al fin y al cabo ese es el objetivo de todos nosotros los creyentes: esperar que Cristo venga por nosotros y esperar que Cristo venga por su iglesia y que quite de nosotros todo este pecado y todo lo que nos está arropando con la humanidad como está. Nosotros debemos anhelar el día cuando el Señor venga y donde todos, incluyendo la creación, pasemos a estar mejor en un cielo nuevo y una tierra nueva. Vamos a ver qué nos dice acerca de la venida de Cristo, resucitados para estar con Cristo. Recuerden que Cristo, leímos a los Colosenses, que Cristo es el primero en todo y es el primero de todos los que resucitaron. Vamos a leer ahora que Pablo vuelve y le escribe en esta ocasión a los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 13 al 18, que nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Resucitados para estar con Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, y creo que ya lo he dicho en el estudio anterior, vivían en una cultura helénica, gobernados por el Imperio Romano, y en esta cultura ellos tenían un Dios para cada cosa. Había un Dios poderoso, había un Dios de la lluvia, había un Dios del trueno, del sueño, y también había un Dios de la muerte y del infierno, y nadie lo podía vencer. De manera que esta teoría, a pesar de que el Señor había sido muy claro en sus enseñanzas y que los apóstoles habían seguido claramente las enseñanzas de Cristo, se había permeado en la iglesia de los tesalonicenses la doctrina de que los muertos no resucitarían. Y ellos empezaron a inquietarse qué va a pasar con los que mueren antes de esa segunda venida. Porque recuerden que el Señor les prometió que que Él que iba a enviar al Espíritu Santo, pero que volvería otra vez. Y recuerden que los apóstoles, al ver que Jesús se iba al cielo, se le apareció un ángel y les dijo que miran, ese mismo Jesús que se va al cielo hoy, así mismo va a venir en una nube. De manera que ellos estaban esperando todos, absolutamente todos, la venida de Cristo. El apóstol Pablo creía que él iba a ser arrebatado, que él no iba a haber muerte. Y probablemente todos los que estaban viviendo con Pablo en ese tiempo creían lo mismo, que Cristo vendría y que ellos no iban a ver muerte. Sin embargo, como somos seres humanos, también vieron hermanos partir.
también vieron hermanos que se murieron. Entonces empezaron a inquietarse, ¿qué va a pasar con los que murieron? Y Pablo les dice este consejo: no queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no estén tristes como los que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los que mueren sin Cristo, pero los que mueren con Cristo tienen esperanza de resurrección y tienen esperanza de vida eterna. Ya Pablo se los había dicho. Y le dice aquí, porque si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. En otras palabras, cuando Cristo venga en su segunda venida, los que murieron, y miren que aquí no dice Pablo los que murieron, sino los que durmieron, van a venir con Cristo. Y dice en el 15, me gusta esto porque dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo en palabras del Señor. El Señor es quien me está mandando a darles este consuelo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, considerando que Él iba a estar vivo en ese momento, no precederemos a los que durmieron. O sea, no vamos a estar antes que los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo van a resucitar primero, y luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo que resucitaron, y para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Él creía que él iba a ser arrebatado. Nosotros hoy creemos también que Cristo viene, pero antes de su venida nosotros creemos en el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Cristo vendrá por su iglesia. Y eso, hermano, puede pasar en cualquier momento. Han pasado 2000 años casi desde que Pablo escribió esta carta a los tesalonicenses y él esperaba ser arrebatado. De manera que hoy nosotros estamos más cerca que cuando Pablo la escribió. Y nosotros debemos creer también que si estamos vivos, nos vamos con Cristo. Pero si morimos, tenemos esperanza de resurrección. Y como decía el apóstol Pablo, estamos durmiendo en el Señor, no estamos muertos. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos dio vida, ya Cristo nos acercó a Él. Ya puede ser que pasemos por la muerte física, pero no vamos a pasar por una separación o muerte espiritual otra vez, porque Cristo nos ha lavado con su sangre. En el punto número 2 vamos a ver que aparte de que Cristo viene por su iglesia, de que los muertos en Cristo no tenemos que estar tristes por los que murieron en el Señor, veremos que además el engañador será derrotado. Y esto lo vamos a ver en la segunda carta de los tesalonicenses, en el capítulo 2 del 1 al 10. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad,
solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Aquí vemos la aclaración de otra cosa que va a pasar con esa segunda venida de Cristo y con el advenimiento de Cristo a la tierra por segunda vez. Y es que el engañador va a ser derrotado. Y Pablo lo une. Vimos que la primera carta fue una primera carta y esto es una segunda. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, vuelve y le recalca. Y nuestra reunión con Él, la reunión de nosotros, los hijos de Dios con Cristo, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En otras palabras, no se dejen mover pensando que Cristo no va a venir ahora, que vamos a vivir quién sabe cuántos años, que la venida de Cristo está lejos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nos vamos a parar en el tiempo y nos vamos a sentar a orar y a esperar la venida de Cristo. No, pero que no perdamos la esperanza, que estemos velando y orando, como dice la palabra de Dios, porque no sabemos el día ni la hora en que Cristo vendrá por su iglesia. Y todo lo que nosotros hacemos en este transcurso de los años y de nuestras vidas, debemos hacerlo como para agradar a Dios. Todo lo que hacemos para agradar a Dios y esperando esta segunda venida de Cristo. Dice que nada nos mueva de lo que hemos nosotros aprendido. No os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se dejen impresionar pensando que esto no va a suceder ahora. Esperemos la venida del Señor como si fuera en este mismo instante, como si fuera hoy en la noche. Estemos listos y preparados, porque en cualquier momento va a sonar esa trompeta y nosotros, los hijos de Dios, seremos arrebatados. Y cuando venga ese Hijo de Dios, dice que va a derrotar al engañador con el poder de su boca. Dice que antes de que venga la venida del Señor, nosotros veremos algunas cosas que ya están pasando. Apostasía, personas que conocieron al Señor, que conocieron la palabra del Señor, pero que han sacado un pedacito de la Biblia y han hecho una doctrina a su manera y se han hecho una palabra de Dios a la carta y hoy día están, como dice Pablo, haciendo apostasía de la fe. Están cambiando lo que Cristo nos enseñó. Están cambiando la verdad de Cristo por otras cosas. Y dice que antes de que venga se va a manifestar el hombre de pecado. Hermano, ¿y qué estamos esperando? ¿Se ha manifestado o no se ha manifestado ese hombre de pecado? ¿Cómo estamos nosotros viendo la humanidad el día de hoy? ¿Cómo está cambiando la humanidad? Hoy ya podemos hablar de miles de cosas, pero un tema que nunca pasa de moda es lo que está ahora con lo de la ideología de género. Ya le están enseñando a las personas que no son mujer y hombre, sino que usted es lo que quiera ser. Y peor aún, puede ser que si usted se cree un delfín, usted es un delfín, o si usted se cree un caballo, usted es un caballo. Hermano, este pecado ha crecido tanto y estamos viendo ese hombre de pecado manifestarse. Estamos viendo a los hijos de perdición manifestarse, que no nos dice otra cosa que la venida de Cristo está a punto de llegar, que en cualquier momento el Señor vendrá por su iglesia y debemos nosotros estar preparados para recibirlo. Cuando Cristo venga, el engañador, el que nos engaña, el que quiere cambiar en nosotros todo lo que hemos aprendido, va a ser derrotado y esa es nuestra esperanza. Dice aquí, y con todo engaño de iniquidad y para los que se pierden, por lo cual no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ese hombre
de pecado, que dice cuyo advenimiento es por obra de Satanás, obra en los hombres que han negado la verdad de Cristo para ser salvos, se han devuelto de la verdad de Cristo o simplemente no quieren creer lo que nosotros estamos predicando el día de hoy. Hermanos, aquí hay una pregunta que quiero leerla directamente del maestro que dice: ¿qué utilidad y beneficio tiene espectacular sobre los detalles de las profecías de los últimos tiempos, como por ejemplo la identidad del hombre de pecado en relación con los acontecimientos actuales? ¿Qué utilidad y qué beneficio tiene que nosotros sepamos estas advertencias que nos hace la palabra de Dios? Que estemos esperando la venida de Cristo. ¿De qué manera lo anima el mensaje de la venida de Cristo a usted? ¿De qué manera anima a usted como cristiano este mensaje de que Cristo está cerca, de que Cristo está por venir? ¿Nos anima para esperarlo? ¿Nos anima para enseñar su palabra, para predicar, para ayudar a que otros sean salvos? Pensemos en esta pregunta, meditemos en ella y saquemos un beneficio. Vamos a pasar ahora al punto número 3. En este punto número 3 vamos a ver instrucción y cuidado pastoral. Como vemos, hermanos, Pablo no solamente escribió acerca del plan de salvación, de la venida de Cristo, de la iglesia como cuerpo de Cristo, de la santidad, de los dones espirituales, sino que vamos a ver otro tema importante que trató en las cartas a Timoteo y a Tito. Instrucciones y cuidado pastoral es este tema número 3 y vamos a ver el subtema: Pablo advierte a los creyentes. Pablo era un mentor para todos los que en un momento determinado le acompañaron en alguno de sus viajes. Él tuvo un encuentro personal con Dios impresionante y ese encuentro con el Señor le hizo un cambio radical. Es importante que recordemos que Pablo había sido instruido por Gamaliel y era un maestro judío que conocía perfectamente la ley. De manera que Pablo también se convirtió en un gran maestro y tenía a estos, vamos a decir así, discípulos de Pablo, como Timoteo y Tito. Eran prácticamente hijos espirituales de Pablo. Pablo era su mentor y les escribió algunas recomendaciones para ellos, que luego fueron líderes de la iglesia en su momento. Fueron pastores en la iglesia primitiva, fueron jóvenes preeminentes en aquel momento y Pablo les dio instrucciones a ellos para cómo guiarse, cómo ser líderes en la iglesia. Vamos a ver esas advertencias de Pablo a los creyentes. Vamos a leer en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versos 3 al 12. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor,
la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Primera advertencia de Pablo a Timoteo. Le dice a Timoteo: si alguno enseña otra cosa que no esté conforme a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, él describe cómo es esa persona. Dice, esa persona que enseña otra cosa que no es la sana doctrina está envanecido, no sabe nada desde el punto de vista espiritual, delira acerca de cuestionamientos y contiendas de la palabra. Y dice muchísimas cosas feas de estas personas. Son envidiosos, arman pleitos, son blasfemos, viven con malas sospechas, viven disputando, dice, cuestiones necias, son hombres corruptos, son privados de la verdad. Y algo que tienen, aparte de que desvían a las personas de las falsas doctrinas, es que tienen amor por el dinero. Y hermanos, es triste, pero la iglesia de Cristo en todos los años ha sido permeada de personas que buscan un beneficio material y no buscan lo que es la salvación eterna. Se olvidan de que nuestro tiempo en la tierra es pasajero y que aquí en la tierra vamos a vivir un tiempo limitado, pero que Dios tiene para nosotros una eternidad con Él. Y cambiamos muchas veces la verdad de Dios y ese glorioso futuro que tiene la iglesia por algo que es pasajero. Y Pablo le advierte a Timoteo de estas personas y le dice a Timoteo, en el capítulo, en el 6:5 dice, apártate de los tales, no te juntes con esas personas. No lo hagas, Timoteo, manténlos a un ladito, manténlos aparte. ¿Por qué? Porque ellos hacen creer que son cristianos, pero en realidad no lo son. Lo que hacen es dañar la iglesia de Cristo, dañar la imagen de lo que es la iglesia de Cristo. Y dice que, le dice, la advertencia que le da a Timoteo es que si él tiene sustento y tiene abrigo, esté contento con esto. Si nosotros, hermanos, tenemos sustento, tenemos abrigo, tenemos salud en este tiempo de COVID, estemos contentos con esto, porque el Señor es quien nos provee. La Biblia dice que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y por otro lado, también la Biblia nos dice que nosotros no debemos estar ansiosos ni afanados, porque las aves del cielo no hilan ni tejen, y nadie se puede vestir como ellas. Los lirios del campo no hilan ni tejen, y dice que ni aun Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, mira, si tú tienes salud y si tú tienes abrigo, está contento con esto. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias. Dice también que la raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Significa esto que un cristiano no puede tener dinero? No, hermanos, esto no es lo que significa. Significa que no debemos amar el dinero más que a Dios. Porque si nosotros amamos al dinero más que a Dios, el dinero entonces sería nuestro ídolo y ya estaríamos negando a nuestro Creador. El dinero podemos utilizarlo para vivir cómodamente, pero también para hacer que la obra de nuestro Señor Jesucristo se extienda y que la palabra de Dios pueda llegar a muchos que tantos la necesitan el día de hoy. Esta mañana escuchaba en las noticias que en el tiempo de pandemia se ha incrementado el hambre a nivel mundial y que son miles y miles de personas y de niños que han muerto en África por hambre ahora en este tiempo. ¿Y nosotros qué estamos haciendo con nuestro dinero? ¿Acaso estamos nosotros ayudando a alguna misión, a algún misionero, alimentando, mandando ayuda para aquellos que ahora, por ejemplo, han perdido
sus casas en estos días. Hermanos, el Señor nos provee y nos provee para que ayudemos a los demás. Y le dice aquí a Timoteo que sea, si él tiene abrigo, si tiene sustento, que esté feliz. Y le dice que huya de esa codicia, de ese amor al dinero, porque los que viven para esto, dice, fueron traspasados de muchos dolores. El dinero, al fin y al cabo, lo que trae es dolor. Hay personas que son tan pobres, tan pobres, tan pobres, que lo que tienen es dinero. No tienen amor de su prójimo, no tienen un familiar que los ame, no tienen salud, no tienen nada más que dinero. Y eso es triste, hermanos. Y le dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y le dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Después de todo, Cristo viene pronto, a la cual fuiste llamado a echar mano de la vida eterna, a cuidar tu salvación. Amén. Y dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Nosotros hicimos nuestra profesión de fe delante de muchos testigos. Gloria a Dios. Y en la segunda carta que le escribe a Timoteo, en el capítulo 3, dice, también debes saber esto, Timoteo, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vuelve y le da otra advertencia. Le dice que se aparte de los engañadores y también le dice, también debes saber esto. En la primera carta le da un consejo y ahora vuelve y le dice, en los últimos días, ¿cuáles son los últimos días? Los que estamos viviendo ahora, hermanos. Vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo esos tiempos peligrosos. La iglesia de Cristo es perseguida. ¿Y por qué? Porque hay hombres que son amadores de sí mismos, se aman ellos, solamente ellos. Son avaros, amadores del dinero, son vanagloriosos. Y todo lo que vimos, son traidores, son impetuosos. Aman los deleites más que a Dios. Y nada, hermano, puede sustituir a nuestro Creador. Y dice que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Con sus hechos, con su forma de ser, niegan la eficacia de que son piadosos. Pueden decirlo con sus bocas, pero sus hechos hablan más alto que sus dichos. Y le dice Pablo a Timoteo, a estos evita. Entonces, eso es una advertencia, no solo para Timoteo, sino que también el Señor nos trae esa advertencia para nosotros el día de hoy. Pablo también instruyó a los líderes jóvenes y vamos a ver esto en el punto B del tema 3, que es instrucciones y cuidado pastoral. Los jóvenes cristianos, y yo me alegro muchísimo porque cuando veo líderes jóvenes que están predicando y enseñando la palabra de Dios, yo me gozo en el Señor, de que el Señor los use de esa manera. Pero los líderes y jóvenes cristianos necesitan mentores. Y vamos a verlo aquí en la segunda epístola o en la segunda carta de Timoteo y también en la carta que le escribe a Tito. Tito y Timoteo, como les dije antes, fueron dos jóvenes que fueron enseñados por Pablo y que fueron líderes en sus respectivas congregaciones. Y ellos tuvieron un mentor y también fueron mentores de otros. Y Pablo nos enseña o les mandó estas cartas y el Señor las trae para nosotros hoy, instruyéndonos también para que los jóvenes, los líderes de hoy, tengan también una mentoría de personas que les enseñen la palabra de Dios sin ninguna estratagema de falsas doctrinas y tanto
que aparecen el día de hoy. Pablo le dijo a Timoteo, evítalos, pero nosotros tenemos líderes, gracias al Señor, líderes guiados por el Espíritu Santo, que pueden traer mentoría para los líderes más jóvenes. Vamos a ver cómo Pablo instruyó a esos líderes. En 2 de Timoteo, capítulo 2, 1 al 7, dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Esto le dice Pablo a Timoteo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Y le dice, esfuérzate. Todo líder cristiano, todo joven, debe esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Debe esforzarse en conocer la palabra de Dios. Y dice, lo que tú oíste de mí, le dice Pablo ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Lo que yo te enseñé, enséñaselo tú a otro. Lo que nosotros hemos recibido de nuestros pastores, de nuestros líderes, que nos han enseñado la palabra de Dios pura y sin mancha, enseñémoslo también a otros, a nuestros hijos, a los miembros de nuestra familia, pero a los que vienen a conocer a Cristo, enseñémosle esta sana doctrina. Y Pablo le advierte a Timoteo, esto no es fácil, Timoteo. Tú sufres penalidades como un buen soldado. El soldado sufre penalidades y milita en los negocios de la vida a fin de agradar al que lo tomó por soldado. El soldado lucha y sufre para agradar a su jefe, al que lo tomó por soldado. Puede ser el presidente de una nación, puede ser su propia nación, porque al fin y al cabo los militares sirven para su patria. Y también le da un ejemplo del atleta. Ningún atleta que tiene una medalla de oro lo hace sin practicar. Ningún atleta llega a la meta sin haber practicado y pasado horas y horas practicando, y quizás con dietas especiales y cuantas cosas. Luchan legítimamente los atletas. Corren el que corre legítimamente y gana el mejor. Y el labrador, nadie, yo que me crié en un campo y que mi papá era agricultor, él no podía cosechar si no sembraba. Y aquí lo dice, el labrador, para participar de los frutos, primero tiene que trabajar. Entonces le dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En otras palabras, Timoteo, yo te estoy instruyendo para que tú como líder enseñe a otro lo que yo te enseñé. Pero para tú enseñar a otro no va a ser fácil. Tienes que ponerte a estudiar la palabra de Dios. Tienes que militar y ser buen soldado de Jesucristo. Tienes que armarte de la armadura de Dios y buscar la guianza del Espíritu Santo. A Tito, en su carta, le dice en el capítulo 3 del 1 al 8, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia
viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que todos los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Gloria a Dios. Este es un excelente consejo para Tito, que también fue un líder. Vamos a desarrollar este punto, hermanos, y quiero decirles lo siguiente. El apóstol Pablo tenía a estos jóvenes que fueron sus discípulos, por así decirlo. Él fue mentor de Tito y fue mentor de Timoteo. Y ya vimos lo que él les recomendaba a Timoteo en sus cartas. Ahora le dice a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Tito era un pastor en la iglesia primitiva y era un pastor joven, era un líder joven que tenía personas en su iglesia que eran incluso mucho mayores que él. Y él le dice, Pablo, recuérdales a ellos, a los miembros de tu iglesia, que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades. Y eso nos lo dice a nosotros el Señor el día de hoy. Debemos someternos a nuestras autoridades que el Señor ha puesto para la guianza de su iglesia. Y le dice que no difamen a nadie, que no nos critiquemos, hermanos, unos con otros, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, que seamos amables en la iglesia y fuera de la iglesia. Y dice que nosotros, los lavados con la sangre de Cristo, en otros tiempos éramos insensatos, rebeldes, extraviados, todas las cosas malas que hacen las personas del mundo. Pero nosotros hoy, dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. El Señor cambió nuestras vidas y somos nueva criatura en Cristo Jesús, y como tales debemos comportarnos. Dice que Cristo nos salvó no por obras de justicia, como vimos en el estudio pasado. Somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Como les dije, nosotros no podemos ni siquiera hacer absolutamente nada para ganar la salvación. Y aquí se lo repite a Tito. Ustedes, a pesar de que estaban perdidos, Él los salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por la misericordia del Señor, por el lavamiento y la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fue por gracia que somos salvos, por medio de la fe. Y dice que Él derramó en nosotros abundantemente el Espíritu Santo. Cristo Jesús, lo dice aquí en el versículo 6, derramó en nosotros abundantemente el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Herederos de qué? Del reino que Cristo nos está preparando. Y como vimos al principio, ya ahora somos de la familia de Dios. Somos del cuerpo de Cristo. Palabra fiel es esta, y en estas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Esas son las instrucciones, que obedezcamos a los líderes, que no nos comportemos como personas que no conocen al Señor, que no nos envanezcamos porque somos salvos, ya que al fin y al cabo nosotros no podemos hacer nada para salvarnos, sino que somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor, y que nos ocupemos, hermanos, de hacer buenas obras. No buenas obras para poder salvarnos, sino que hagamos buenas obras porque ya somos salvos y lo hacemos en agradecimiento. Y estas cosas son buenas y útiles, dice, para los hombres. Esas buenas obras son buenas y útiles para todos los miembros del cuerpo de Cristo, pero también son buenas y útiles para nuestra sociedad y para los que no conocen al Señor. Porque al fin y al cabo,
es con nuestro comportamiento y con nuestras obras, lo que ellos ven, que ellos son atraídos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en la sección de ¿qué nos dice Dios en esta clase? Hemos visto que si entendemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, recordemos que Él es digno de nuestra obediencia y servicio. Si Él es nuestra cabeza, nosotros debemos obedecer a nuestra cabeza. Al fin y al cabo, es el cerebro quien hace el comando y por lo tanto nosotros debemos servir a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, aprendimos en estas cartas de Pablo que estudiamos hoy que el inminente regreso de Cristo debería motivarnos a nosotros a esperar su venida. Pablo esperaba la venida de Cristo. Las personas hace 2000 años esperaban la venida de Cristo. Hoy estamos más cerca que Pablo y nosotros debemos estar bien motivados, sobre todo porque todas las señales que la Biblia nos dice de los tiempos del fin ya están cumplidas. En tercer lugar, Dios ha dado los dones de liderazgo con el fin de equipar a los creyentes para el servicio. El Señor ha dado dones a la iglesia, ha hecho maestros, ya vimos que habían algunos maestros, otros pastores, otros profetas, otros ministros, líderes jóvenes, líderes como Pablo y Timoteo que se han dedicado a servir al Señor y enseñar a otros y lo hacen para que sirvamos a la iglesia de Cristo. ¿Y cuál debe ser este servicio? Predicar la palabra de Dios porque Cristo viene pronto. Entonces, en el ministerio en acción, hermanos, sea agradecido y esta semana haga una nota de agradecimiento a alguno de los líderes de la iglesia, al pastor, a cualquier líder, a cualquier persona que en un momento ha sido su padre o madre espiritual. Hágale una cartita de agradecimiento y dígale que le agradece que le ha mostrado a Cristo o que le ha ayudado en el crecimiento de la palabra de Dios. Por otro lado, también testifique a alguien que tal vez no esté listo para la venida de Cristo. Testifique lo que Cristo ha hecho en su vida y testifique que usted está esperando la venida de nuestro Señor, que puede ser en cualquier momento. Y finalmente, esta semana, busque a alguien que lo pueda ayudar como mentor si usted es nuevo creyente. Busque a alguien que le haga mentoría, que le enseñe la palabra de Dios. Y si usted es un creyente adulto, maduro en la fe, sea mentor para otros. Hay muchos hermanos que están esperando que usted le enseñe la palabra de Dios. Invítelo a ver estos videos de escuela dominical. Y si usted es joven, únase a las clases de Zoom que también se están impartiendo para los jóvenes. Comparta los videos de las clases de niños, pero enseñemos la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo domingo. Demos gracias al Señor. Amado Dios, gracias por tus enseñanzas. Gracias por tu palabra que es nueva cada mañana. Y gracias porque aunque Pablo escribió estas cartas para los creyentes en aquel momento, esas palabras son vivas y todavía están vigentes al día de hoy. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, quien nos instruye. Y te pedimos que esta palabra quede en nuestros corazones, que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Recuerde compartir la palabra de Dios, recuerde enseñar a otros y recuerde decirle a los demás que Cristo viene. Hasta el próximo domingo.